Bien, amados hermanos, muchas gracias a cada uno de ustedes por compartir este tiempo desde casa. Gracias por conectarse en esta noche a través de sus casas, a través de este medio, de conectarse con este audio para meditar juntos la palabra del Señor en esta noche. Ya que no nos podemos reunir en este tiempo en un mismo lugar y presencialmente debido a la situación difícil que seguimos viviendo, que seguimos enfrentando, pues tenemos la bendición de parte de Dios de poder usar estos medios de comunicación para poder eh, difundir la palabra de Dios y poderla meditar en estos tiempos, ya que la palabra es lo que necesitamos para estos tiempos difíciles. Hoy quiero, amados hermanos, compartir un pasaje bíblico, 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 al 11, esta porción de la escritura que el Espíritu Santo puso en mi corazón, dirigió mi corazón a esta parte de la escritura para meditar con ustedes esta noche. Y el personaje central de este capítulo 1 es una mujer llamada Ana. Y específicamente entre las muchas enseñanzas que podemos encontrar de parte de Dios en la vida de Ana, hay un punto que quisiera meditar esta noche con ustedes, y es acerca de la oración de Ana. Quiero tocar un tema acerca de la oración, un punto importante que el Señor nos enseña a través de la vida de Ana, y es la oración con propósito. De eso vamos a hablar esta noche. En esto nos vamos a concentrar para meditar con la ayuda del Espíritu Santo y veamos pues a ver qué aprendemos de esta oración de Ana, que fue con propósito. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 9 al 11 dice lo siguiente: pero Ana se levantó después de haber comido y bebido, estando en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, Ana, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Permítame tener una pequeña palabra de oración para pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en nuestra meditación de esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos permites meditar tu palabra, la cual es alimento para nuestro espíritu, es alimento para nuestra fe y para nuestro corazón pueda ser fortalecido en este tiempo. Pedimos a tu Espíritu Santo que guíe nuestra meditación, sea tu Espíritu quien nos ilumine y nos dé revelación de las Escrituras y entendimiento para poderlo llevar a la práctica de nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, decía hace un momento que el tema que vamos a meditar en esta noche está basado en la oración de Ana, una oración con propósito. ¿Cuál era el contexto de Ana? ¿Cuál era el contexto de la vida de Ana? ¿Por qué Ana estaba, como dice el versículo 10, estaba muy angustiada en medio de su oración? Y dice la Escritura que también en medio de su oración a Dios, ella lloraba amargamente.
Para poder ver el contexto de la vida de Ana, necesitamos leer unos versículos que están anterior al pasaje que hemos leído en esta noche y sobre la cual estamos desarrollando nuestra meditación. Dice la Escritura en esos versículos anterior al verso 9 al 11, se menciona a un personaje llamado Elcana, y dice la Escritura que Elcana tenía 2 mujeres. El nombre de una de sus mujeres era Ana, y el nombre de la otra mujer de Elcana era Penina. Y dice la Escritura que Penina tenía hijos de Elcana, pero también dice la Escritura en relación a Ana que Ana no los tenía. Y también dice la Escritura que a pesar de que Ana no le había podido dar hijos a Elcana, dice la Escritura que Elcana amaba más a Ana que a Penina, aunque el Señor no le había dado hijos, dice la palabra. Entonces vemos un contexto bastante difícil en la vida de Ana, un contexto bastante frustrante para ella, el no poder darle hijos, el no poder darle descendientes al hombre que la amaba y al hombre que ella amaba, definitivamente. Entonces vemos por las Escrituras que Ana estaba viviendo una situación difícil porque estaba enfrentando a una rival que era Penina. Penina, dice la palabra del Señor, la provocaba con amargura a Ana, se burlaba de ella, la irritaba, y evidentemente era porque Ana era la mujer a quien amaba Elcana. A pesar de que Penina le había dado hijos a Elcana, su esposo, y al ver la limitación física de Ana, y al tener conocimiento de que Elcana la amaba más a Ana que a ella, que le había dado hijos, esta mujer con mucho celo en su corazón, con mucha ira en su corazón, dice la Escritura que le hacía vivir momentos difíciles, momentos tristes, momentos dolorosos a Ana. Dice el pasaje ahí de las Escrituras en 1 de Samuel capítulo 1, que ella la provocaba amargamente a Ana, que ella se burlaba y la irritaba. Esto generaba en Ana definitivamente dolor, definitivamente tristeza, al punto que Ana no podía disfrutar del amor y del favor que Elcana le mostraba, por la frustración que había en ella, por no poder darle hijos al hombre que la amaba, por no poderle darle hijos al hombre que ella amaba. La esterilidad, hermanos, de Ana no era una esterilidad por causa de una enfermedad en su cuerpo, por causa de una enfermedad física. La esterilidad de Ana, dice la Escritura en el versículo 5, estaba originada por el Señor. Dice, el Señor no le había dado hijos, en el versículo 5, y nuevamente en el versículo 6 vuelve a mencionar que el Señor no le había dado hijos. Esta esterilidad que había en Ana se había producido o se dio porque Dios había dispuesto así. Fue la soberanía de Dios la que había permitido que esta mujer no pudiera concebir hijos del hombre al cual amaba, del hombre a quien la amaba. Es verdad que las Escrituras nos enseñan que el hombre y la mujer, Dios los ha hecho partícipes en la concepción de la vida del ser humano. Pero también es verdad, según las Escrituras, que la concepción es algo que descansa en la soberanía de Dios. Dios soberanamente es el quien decide la concepción de los seres humanos
para que vengan a este mundo, para que vengan a esta vida. Y la soberanía de Dios en cuanto a la concepción descansa en los planes y en los propósitos que Dios tiene con la vida de las personas. Entonces, esta situación que estaba viviendo Ana en cuanto a su limitación de no poder fecundar, de no poder concebir hijos para el hombre que amaba, fue algo que había sido permitido soberanamente por Dios. Ahora, mirando un poco la historia y la cultura de aquel tiempo en la cual vivía Ana, la esterilidad era una carga terrible para una mujer judía. En los tiempos antiguos, ser estéril o una mujer estéril era la máxima tragedia que podía tener o vivir o experimentar una mujer casada. ¿Por qué? Porque para el esposo era un sueño, era una ilusión y esperanza que su esposa le diera hijos para tener una continuidad de su descendencia, para que pudiera haber una continuidad del patriarcado en esa cultura y para que el esposo tuviera un heredero, un primogénito, un heredero que recibiera como herencia todas las propiedades del padre. Entonces, una mujer con esta falencia, una mujer con esta limitación en el matrimonio, era una mujer sufrida, era una mujer que sufría y muchas veces era hasta despreciada por el esposo en aquella cultura, y era una mujer que vivía amargamente por el desprecio que podía darse no solamente por el esposo, sino también amargura por la burla de la sociedad y de la cultura de aquel tiempo, que no era bien visto que una mujer no pudiera darle descendiente al esposo. Eso es lo que estaba sucediendo en la vida de Ana. La esterilidad de Ana fue permitida por Dios soberanamente. Y fue permitida por Dios soberanamente porque Dios tenía planes, Dios tenía propósito, y Dios llevaría a cabo esos planes que Él tenía y esos propósitos que Él tenía para glorificarse usando la vida de esta mujer que soberanamente, hemos visto en las Escrituras, Dios había permitido esa limitación en su vida. Esto nos lleva a algo, a meditar o a pensar en algo muy importante. Muchas situaciones difíciles, hermanos, que se presentan alrededor de nuestras vidas y enfrentamos en nuestras vidas, son situaciones difíciles que han sido o son permitidas por el Señor. Son situaciones difíciles, muchas de ellas de las que estamos viviendo o enfrentando, porque están contempladas en el propósito de Dios para nuestras vidas. Están contempladas en el plan de Dios. Están contempladas en los planes que Dios tiene, y está contemplado también en el hecho de que Dios en esas realidades difíciles alrededor de nuestras vidas, Dios va a buscar glorificarse como Dios en medio de estas dificultades. Pero, ¿qué hizo Ana en medio de esta situación difícil? ¿Qué hizo Ana en medio de este contexto social, cultural, donde no era bien aceptada una mujer con esta limitación llamada esterilidad? ¿Cómo enfrentó Ana o qué hizo Ana en medio de la amargura, de la frustración, en medio de la tristeza, en medio del dolor que estaba viviendo, en medio de la aflicción que estaba produciendo una mujer rival llamada Penina, que, como hemos visto en las Escrituras, dice que la provocaba amargamente,
y la irritaba. ¿Qué fue lo que hizo Ana? ¿Qué hizo Ana? Vemos el verso 11 que dice lo siguiente: entonces hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Pero esta es la continuación de la acción de ella en el verso 10, donde ella dice que en medio de su angustia y en medio de su amargura, dice que ella oraba al Señor. Este es el aspecto clave en el cual tenemos que enfocarnos en esta noche. En medio de esta dificultad, en medio de esta limitación en su vida, de no poder concebir, de no poder darle hijos al hombre que amaba, dice la Escritura que Ana oró al Señor. Ana, una mujer estéril en su condición física limitada, pero en su condición espiritual no estaba en nada limitada. Ana tenía una vida espiritual que daba fruto. Y para ello basta ver las acciones o la forma en la que ella actúa en medio de esta situación bastante complicada en su vida y alrededor de su vida. Ana actuó. Ana accionó de acuerdo a su madurez espiritual. Mis amados hermanos, se requiere madurez espiritual para lidiar con la amargura, para lidiar con el dolor, para lidiar con el sufrimiento, para lidiar con la frustración, para lidiar con los momentos difíciles y álgidos, ácidos y amargos en nuestras vidas. Se requiere de madurez espiritual para enfrentar situaciones difíciles como las que enfrentó Ana. Ana oró al Señor, dice la Escritura. Lo que hizo Ana fue llevar su limitación física al trono de Dios y lo hizo orando. Llevó su limitación física al trono de Dios y lo hizo orando. Es en oración que Ana buscó al Señor de los ejércitos, dice ahí el pasaje en los versículos que hemos leído. Entonces hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos. Ana buscó en oración al Señor de los ejércitos. Ana buscó a aquel que podía pelear y librar la batalla por ella. Ella buscó en oración a aquel que podía honrarla ante la deshonra de su rival Penina. Ella buscó a aquel que podía honrarla ante la deshonra de la cultura, ante la deshonra de la sociedad de su tiempo, por ser una mujer estéril. Porque eso es lo que estaba produciendo Penina. Estaba deshonrándola. La sociedad producía deshonra a una mujer estéril. La cultura en aquel tiempo también contribuía a la deshonra de una mujer con esterilidad, con una mujer impedida de poder concebir y de poder darle hijos al hombre que amaba, al esposo con el cual se había casado y el cual esperaba con ilusión, con esperanza y soñaba con una descendencia que pudiera continuar y recibir la herencia y continuar con un patriarcado, de poder guiar a la familia, de poder administrar los bienes y todo lo que el padre podía haber forjado durante su existencia. Ana oró, pero esta oración de Ana no fue una oración vaga, no fue una oración superflua y mucho menos no fue una oración centrada en los intereses personales y egoístas. La oración de Ana, según lo que hemos leído en el versículo 11, fue una oración con propósito. Sí, mis amados hermanos, necesitamos orar siempre con propósito. Necesitamos orar siempre con propósito. Aunque
la condición de su alma era angustia, era amargura, era frustración, vemos que en la oración de Ana no hubo una queja en su oración. Tampoco hubo una petición de venganza. No hubo una queja hacia Dios y no le dijo en su oración: Señor, ¿por qué me hiciste estéril? Señor, ¿por qué vivo con esta limitación? ¿Por qué, Señor, si tú ves que soy una mujer devota, soy una mujer que espiritualmente está madurando, soy una mujer que tiene comunión, que tiene relación contigo, ¿por qué me está sucediendo esto en mi vida? No vemos en la oración de Ana que ella estuviera orando de esta manera. A pesar, como habíamos dicho hace un momento, que la condición de su alma era un alma angustiada, un alma amarga y una alma frustrada. Ana tampoco en su oración se puede ver que ella buscó a Dios para pedir venganza de su rival o de lo que su rival estaba haciendo con ella. No fue y le dijo: Señor, derrama todo tu juicio sobre esta mujer que me aflige, que se burla de mí, que con amargura me irrita, que me ve con malos ojos, que me tiene celos porque me ama más a mí Elcana que a ella. No vemos a Ana en una condición de oración de esta manera, pidiendo venganza contra su rival. Más bien, vemos a Ana orando con un propósito, pero con un propósito que estaba alineado a la voluntad de Dios, con un propósito que estaba alineado a los planes de Dios y con un propósito de buscar que Dios se glorifique en la condición difícil que ella estaba experimentando. Ana sabía, amados hermanos, que orar con propósito arreglaría aún su estado del alma. Ni siquiera se enfocó en su oración para pedirle al Señor que le quite la amargura o que mira qué amarga que estoy, mira qué frustrada que estoy, mira la condición de mi alma cómo está. No, dice la Escritura que ella oró con propósito, buscando pedirle a Dios que Dios hiciera con ella, su sierva, conforme a la voluntad y al propósito y a los planes de Dios. Ana sabía que orar de esa manera arreglaría aún el estado de su alma. Pidió con propósito, pidió conforme a la voluntad de Dios y no conforme a su voluntad personal. Pidió buscando que Dios se glorificara. ¿Qué tipo de oración hacemos nosotros cuando enfrentamos tiempos difíciles? ¿Hacemos oraciones donde nos presentamos como víctima delante del Señor? ¿Hacemos oraciones egoístas y centradas en nuestra alma que está buscando un deseo de venganza tal vez hacia las personas que nos producen daño, hacia las personas que no se han portado bien con nosotros o que nos hicieron una u otra cosa negativa a nuestra vida, a nuestras familias? ¿Cómo buscamos a Dios en oración en los tiempos difíciles? ¿Qué tipo de oraciones buscamos hacer cuando estamos viviendo los tiempos difíciles, los tiempos amargos, los tiempos frustrados de nuestras vidas? Vemos a Ana que su oración fue una oración donde ella pidió conforme al propósito de Dios, una oración donde ella pidió conforme a la voluntad de Dios, una oración que no fue de acuerdo a la voluntad personal de ella, una oración donde buscó y pidió que Dios se glorificaba. Mis hermanos, para orar con propósito como Ana oró, es necesario saber la voluntad de Dios.
Y la pregunta es, ¿cómo es que Ana sabía cuál era la voluntad de Dios? Porque evidentemente, después de la oración de esta mujer, que no desmerece reconocer que fue una oración de fe, dice las Escrituras en versículos más adelante, que Dios se acordó de ella cuando Elcana, su esposo, se llegó a ella íntimamente. Y Dios, en el tiempo de él, hizo que Ana concibiera un hijo, el cual fue llamado Samuel. Y conocemos la vida de Samuel y sabemos que la vida de Samuel fue una vida con propósito, pero también Samuel estaba considerado dentro del plan de Dios. ¿Cómo sabía Ana que en el plan de Dios estaba contemplado que Dios se glorificara, que Dios le concediera poder concebir un hijo? ¿Cómo Ana sabía que la voluntad de Dios con Samuel, que aún no había sido gestado en el vientre de ella, se convertiría en el gran profeta de Dios? Definitivamente, hermanos, cuando un hombre o una mujer de Dios mantiene una relación íntima con Dios, mantiene una comunión constante con Dios, en medio de esa relación, en medio de esa comunión íntima, siempre vamos a percibir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuál es la voluntad de Dios para la vida de nuestros hijos, cuál es la voluntad de Dios dentro del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios se puede conocer a través de la percepción en el espíritu y en el corazón que se produce por la relación o comunión íntima que yo desarrolle con Dios. Ana era una mujer que tenía una comunión con Dios. Era una mujer que tenía una relación con Dios. Una oración con propósito siempre busca alinearse a la voluntad de Dios. Pero aquí viene la pregunta para nosotros en esta noche. ¿Cómo podemos orar con propósito? ¿Cómo podemos alcanzar que nuestras oraciones sean con propósito y alineadas a la voluntad de Dios? Primero, mis amados hermanos, y todos los que nos están siguiendo por este audio de meditación, primero debemos siempre evaluar cuáles son las motivaciones de nuestro corazón para lo que vamos a pedir o para lo que vamos a orar a Dios. Y para evaluar las motivaciones de nuestro corazón necesitamos absolutamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante para que nosotros podamos evaluarnos en nuestros corazones con qué motivaciones venimos en el corazón a buscar a Dios, con qué motivaciones en el corazón pedimos a Dios, con qué motivaciones en el corazón oramos a Dios. Evaluar nuestras motivaciones. ¿Cuál es la motivación que me lleva a pedirle a Dios que me conceda una casa propia? ¿Cuál es la motivación en mi corazón que me lleva a buscar a Dios y pedirle a Dios en oración que me dé un carro, que me dé una empresa, que me dé un mejor sueldo, que me dé una familia, que me dé hijos? ¿Cuál es la motivación en nuestros corazones que nos mueve a pedirle a Dios en oración que nos conceda las peticiones de nuestros corazones? La fuente que necesitamos para evaluar nuestras motivaciones del corazón en cuanto a lo que pedimos u oramos a Dios siempre debe ser la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice lo siguiente, que la palabra de Dios es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones.
la palabra tiene la capacidad, tiene el poder de que nosotros podamos discernir, de que nosotros por la palabra de Dios podamos juzgar en nuestros corazones, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Si nuestros pensamientos están alineados a los pensamientos de Dios, si nuestras intenciones en el corazón están alineadas a los propósitos y a la voluntad de Dios, solo la palabra de Dios tiene la capacidad, tiene el poder, dice Hebreos capítulo 4, verso 12, para ayudarnos a discernir esos pensamientos y esas intenciones en nuestros corazones. Por eso, mis amados hermanos, es importante en nuestra vida que nunca falte nuestro estudio, lectura, meditación de la palabra de Dios. Nunca debe faltar en nuestras vidas. Pero hay algo más que podemos hacer para que podamos alcanzar una oración o nuestras oraciones sean con propósito, alineadas a la voluntad de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, que dice lo siguiente: de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Lo segundo, mis amados hermanos, para poder alcanzar una oración con propósito que esté alineada a la perfecta voluntad de Dios, es que nosotros necesitamos una asistencia divina. Necesitamos una ayuda divina. Necesitamos la intervención en el tiempo de orar, en el tiempo de pedir a Dios. Necesitamos la asistencia divina del Espíritu Santo. Dice Romanos en el versículo 26 que somos débiles. Y la palabra débil significa incapacidad. Lo cual quiere decir, mis hermanos, que el Señor nos dice en su palabra que por nuestra naturaleza imperfecta, por nuestra condición humana imperfecta, no tenemos capacidad para pedir correctamente a Dios. No tenemos capacidad para orar con propósito a Dios. No tenemos capacidad para orar con propósito, alineándonos a la perfecta voluntad de Dios. Nuestra naturaleza pecadora que nos ha limitado humanamente y nos hace imperfectos, no nos permite tener la capacidad de poder orar correctamente. No podemos tener la capacidad de si nos dirigimos a Dios sin la asistencia divina del Espíritu Santo, sin la guía del Espíritu Santo, sin la dirección del Espíritu Santo, entonces la palabra del Señor nos dice que no tenemos la capacidad de poder orar a Dios correctamente. Por eso la Escritura dice que no sabemos orar como debiéramos. Es justamente por esa razón que Dios nos ha dado de su Espíritu. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo conoce cuál es la voluntad de Dios en su corazón. Dice la Escritura que el Espíritu Santo tiene la capacidad de poder escudriñar, de poder examinar el corazón de Dios y conocer cuál es la voluntad de Dios respecto a lo que vamos a pedir, respecto a lo que vamos a orar
cuando nos dirigimos a Dios, ya sea en tiempos difíciles, ya sea en tiempo bueno, ya sea que necesitemos algo o ya sea que necesitemos lo otro. Dice la Escritura que el Espíritu Santo conoce cuál es la voluntad de Dios respecto a cómo podemos pedir a Dios cuando nos acercamos en oración a Él. Y es interesante que el verso 27 dice que Dios que escudriña los corazones, que Dios que escudriña nuestros corazones, sabe, dice, cuál es el sentir del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, cuando venimos a pedirle algo, cuando venimos a orar para pedirle algo, Él va a examinar, Él va a escudriñar, Él va a observar, examinar nuestros corazones y va a conocer si la intención del corazón que hay en mi corazón, si la intención que hay en mi corazón es la intención guiada por el Espíritu Santo que está dirigiéndome a la perfecta voluntad de Dios. Qué extraordinario que Dios nos haya dado de su Espíritu para que podamos tener capacidad para orar, capacidad para pedir conforme a la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo no podríamos orar correctamente. Qué extraordinario. Para terminar, amados hermanos, una oración con propósito, alineada a la voluntad de Dios, una oración guiada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos puede revelar cuál es la voluntad de Dios sobre lo que vamos a orar o sobre lo que vamos a pedir, es una oración con propósito contestada por el Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y versículo 15 dicen lo siguiente, y con esto vamos concluyendo nuestra meditación de esta noche. Esta es la confianza que tenemos delante de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. El verso 14 dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, y ya hemos visto en Romanos 8, 26 y 27, que para conocer la voluntad de Dios respecto a lo que vamos a pedirle a Dios, necesitamos de la dirección, de la ayuda, de la asistencia y de la revelación del Espíritu Santo. Entonces, dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, que si pedimos cualquier cosa conforme a esa voluntad que el Espíritu Santo nos ha mostrado para nuestra petición, para nuestra oración a Dios, dice la Escritura, número 1, que podemos tener confianza delante de Dios. Y número 2, dice que Dios va a oír esas oraciones. Dios tiene la capacidad de oír todas las oraciones, pero también dice la Escritura que Él solo va a atender y accionar sobre las oraciones que sean conforme a su voluntad. Y para terminar, dice el verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. No solo Él nos va a oír, no solo vamos a poder confiar porque estamos pidiendo conforme a su voluntad, sino también podemos saber en el momento que estamos orando conforme a su voluntad, una oración con propósito, podemos estar seguros de que Dios nos concederá esas peticiones que estamos haciendo delante de Él. Mis amados hermanos, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo difíciles, necesitamos enfocar bien nuestras oraciones al Señor. Necesitamos evaluar nuestras
intenciones del corazón, necesitamos evaluar nuestras peticiones que vamos a hacer delante del Señor. Necesitamos en estos tiempos depender siempre de la guía del Espíritu Santo cuando vamos a orar. No vayamos a un tiempo de orar, a un tiempo de pedir, independientemente de la dirección, de la guía del Espíritu Santo, ya que las Escrituras nos dicen que lo necesitamos para poder orar correctamente y saber pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en estos tiempos, mis amados hermanos, necesitamos buscar siempre la voluntad de Dios para lo que vamos a pedir, y Él siempre sea glorificado en medio de nuestras situaciones difíciles. Bien, mis amados, dejo esta palabra en sus corazones. Pueden ustedes seguir revisando y escudriñando el pasaje que hemos usado para nuestra meditación de esta noche, y seguro que el Señor seguirá revelando riquezas abundantes para seguir edificando sus vidas. Que el Señor los bendiga. Nos estamos reencontrando este domingo en nuestro culto de adoración. Buenas noches. Que el Señor los bendiga, amada iglesia.